se ha cerrado a sentir sus propias emociones. Ha vivido situaciones difíciles y le cuesta trabajo explorar en sus propias. Es importante este punto y lo pongo casi al final porque si empezara desde ahí fuera un poco complicado desde el punto de vista emocional para nosotros. Pero esto es importante decirlo. A veces la actitud que usted tiene cuando hace contención emocional, la actitud que tiene hacia el niño, tiene que ver con la actitud que usted tiene como adulto hacia sus propias emociones. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que un adulto, que un profesor o un psicólogo le dice a un niño, ya cállate, no le pongas más color, ya córtala? ¿Por qué? ¿Porque es un mal profesional? No necesariamente, sino porque como persona, esa persona se ha cerrado a sentir sus propias emociones. Ha vivido situaciones difíciles y le cuesta trabajo explorar en sus propias emociones. De ahí que a veces le cueste trabajo ver a un niño llorar. No porque no le guste, sino porque no sabe qué hacer con el llanto. Porque él o ella misma se ha cerrado a sentir, a conectarse con su propia emocionalidad. Por lo tanto, si esto influye en prejuicios, estereotipos, malas actitudes hacia un niño, hay que hacer lo mismo que hacemos en la clínica. Hay que reconocer nuestros propios límites y no actuar solo. Necesito que me ayude, a mí me cuesta trabajo lo que le pasa a este niño, me cuesta trabajo aceptar lo que está viviendo. Si tú me puedes acompañar o yo te paso la información y trata de ver cómo lo puedes apoyar tú. A veces no nos podemos salir de la escena de la contención porque el niño espera no al profesional más capacitado, espera que haya un ser humano allí. Ahora vamos a hablar de eso cuando avancemos un poquitito más en las herramientas específicas de contención. Segundo punto con respecto a esta letra D. La buena contención emocional no se prepara cuando el niño está en crisis, se prepara desde antes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo lo que hago es que suelo salir al patio, al recreo, e interactúo con los niños creando vínculos, confianza, risa, seguridad, que vean que uno es un ser humano igual que ellos, que uno es creíble. ¿Por qué? Porque cuando tienen una crisis es más probable que recurran a uno si ya tienen un piso vincular. Si el niño tiene confianza con uno, es más fácil, en la buena, en la paz, en la calma, es más fácil que recurra a uno, que pida ayuda cuando esté en una crisis. Es muy difícil para los papás por eso decirle, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Y el problema? ¿Y pues cómo lo resolviste? Si antes no hay conversaciones en familia, es difícil que el niño después se abra con el papá cuando está bajo problemas. La buena contención emocional se genera desde antes, su piso vincular se genera desde antes. ¿Les hace sentido esto? Usen la manito. ¿Les hace sentido crear este terreno desde antes? Excelente. Este punto hoy ya lo conversábamos, las actitudes hacia nosotros mismos. Y esto es súper importante. Es necesario ser un ser humano con actitudes humanas. ¿Qué significa esto? Y les puedo poner el ejemplo del primer auxilio psicológico. A veces, cuando un niño está en una situación de crisis emocional, uno no puede decirle, espérate, voy a llamar al psicólogo. Espérate que voy a llamar a la encargada de convivencia. ¿Saben por qué? Porque él no necesita que venga el más capacitado. Él necesita que haya alguien que le muestre, que le haga sentir confianza, que no está solo, que le haga sentir seguridad. Él necesita eso, sentir esas cosas. Y usted como ser humano lo puede transmitir con la mirada, con el tono de la voz. A ratito vamos a hablar de eso. Entonces, la contención emocional no es privativa del equipo de convivencia ni del psicólogo. A veces si usted se sale de la escena, lo que está haciendo o lo que puede hacer es que el niño se sienta abandonado o solo. Por lo tanto, yo voy a llamar a esta persona, pero yo te voy a acompañar mientras él llega, por ejemplo. O yo te voy a acompañar para que hables con él, pero yo te acompaño. No, uno tiene que tener cuidado con la forma en la que uno se sale de la escena de la contención, porque la persona necesita ser visible, necesita confianza y necesita validación. Y si usted le dice, no, yo no, conmigo no, espérate, yo te voy a llamar a una persona, le está diciendo, no, para mí no es tan importante. Te voy a llamar a alguien que es especialista en lo que tú sientes. Si uno es un ser humano igual, no significa esto que usted tiene que tener todas las competencias ni que le vamos a pedir que usted sea un psicólogo. A veces lo que tiene que hacer es fluir y mostrar aceptación. Las personas necesitan saber de en todas las edades
que no porque sienten determinadas emociones, eso los hace rechazables, eso los hace menos válidos. Entonces, cuide la forma en la que usted hace la transición. Si no puede, si está por protocolo que hay que llamar al psicólogo, llámelo, pero dígale, te acompaño, voy a estar contigo hasta que llegue. Es comprensible que te sientas así, debe ser difícil estar en tu posición. Me imagino que no me imagino que no puedo ni saber cómo te sientes. Yo en tu posición quizás me sentiría igual. Eso es validar y eso usted lo puede hacer. Conmigo estás en seguridad. Si está en un segundo piso, a lo mejor tiene que hacer contención en un primer piso, porque puede ser riesgoso que el niño salte por una ventana. Hay cosas con respecto a la seguridad, la confianza y la validación emocional que usted, aunque no sea psicólogo, puede hacer. Porque el niño lo necesita, no solo porque está allí, sino porque él necesita que el que está allí le muestre que él es visible. Llamar al niño por su nombre, darle la mano, mirarle a los ojos. Son pequeñas cosas que ahorita vamos a ver en un rato que estimulan el nervio vago. Y estimular el nervio vago es poder bajar a los niveles de estrés. Mientras más usted estimula el nervio vago, más bajan los niveles de estrés en cualquier persona. Y eso es lo que plantea el libro que les compartí. Stephen Porges dice, no hay nada más contenedor que una buena conversación, porque es humano. Y hay alguien que te escucha, y hay alguien que tú ves que a la que tú le interesas como ser humano. Sí. Veamos este punto, ahora sí, veamos la última diapo. Acá, importante, cuando usted hace contención emocional es importante tener en cuenta este principio, que es la de seguridad. El niño al que usted está dándole contención emocional necesita tomar algún remedio que no se lo ha tomado. El niño que usted da contención emocional se siente amenazado física o emocionalmente en el contexto en el que usted está haciendo contención, porque si es así necesita llevarlo a un contexto donde se sienta seguro. Me están amenazando, necesita sacarlo de allí. No me he tomado mi remedio, hay que ver cuál es el esquema de los remedios. Está siendo abordado con un plan de acompañamiento individual donde hay recomendaciones de qué hacer. Necesita también tener en cuenta ese plan, que sea familiar para la escuela. Estamos en un segundo piso y el niño tiene ideación suicida, hay que llevarlo al primer piso. El niño tiene una crisis motora y se está dando golpes contra la pared, hay que asegurarle la cabeza. Y si está acostado dándose golpes, hay que ponerle una almohada o un cojín. Entonces, hay que proteger la cabeza también, hay que proteger el lugar donde damos contención. Hay que saber cuáles son las medidas que ya están escritas para trabajar con ese niño. Y por último, siempre que un niño esté siendo abordado por un programa de mejor niñez, tribunal de familia, etcétera, es importante que usted sepa que esos programas tienen un modelo de trabajo compartido, donde se hacen planes de trabajo compartido. Y hay cosas y hay momentos en los que usted le puede pedir a ese programa, ¿sabes qué? Necesito que me mandes una lista de recomendaciones para trabajar con el niño en la sala. Hay muchos niños que están siendo atendidos por terapeutas externos y el terapeuta manda un informe que dice, este niño tiene el diagnóstico de tal cosa. No, pídale al terapeuta externo que mande una lista con sugerencias de cómo trabajar con el niño en la sala, ya sea terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, que también nos comparta recomendaciones porque ellos sí trabajan clínicamente con el niño. ¿Les hace sentido esto? Auxiliarnos de todas esas herramientas que están alrededor del niño y que son más clínicas. Y les quiero comentar por último estas que están acá. Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno brinda primer auxilio psicológico, hay la palabra primero, primer, tiene mucho sentido. ¿Saben cuál es el sentido de primer auxilio psicológico? El sentido de primer es llegar rápido. ¿Qué sentido tiene llegar rápido? Muy importante. Cuando usted llega rápido, es decir, cuando usted da contención emocional, en este caso, cuando usted da contención emocional y llega rápido, con la intención clara de transmitir algo que podemos hacer todos aunque no seamos psicólogos, que es calma, seguridad, tranquilidad, validación emocional. Cuando usted llega rápido y hace eso, se ha demostrado empíricamente con muchas investigaciones que se evita complejidades para la salud mental. En otras palabras, se evita que se desarrollen traumas posteriores al evento emocional. ¿Por qué?
Porque cuando usted llega a dar contención emocional y le pone la mano en el hombro a un niño, usted está haciendo un puente para que se descargue la electricidad del niño. Cuando usted llega donde, donde está el niño que está en una crisis y lo llama por su nombre y lo mira a los ojos, usted está regulando la mirada y está organizando su pensamiento. Mírame acá. Recuerda que tú te llamas Pedro, tú eres importante para mí, mírame a los ojos. ¿Qué está haciendo usted? Está organizando su pensamiento, dirigiendo su atención hacia un foco y con esto, la descarga eléctrica, organizar su pensamiento, transmitirle calma con el tono de la voz y la respiración, que eso se llama corregulación emocional y la vamos a ver al ratito, cuando regresemos de la pausa, como una de las técnicas. Cuando usted hace esto, usted está evitando que el sistema nervioso se desorganice y se generen patologías y estrés, que a veces pueden ser hasta postraumáticos, posteriores al evento. Por eso tiene sentido la palabra primer auxilio, que en contención emocional significa llegar rápido, llegar de manera oportuna, no naturalizar la violencia, no decir es que son cosas de chico, es que ella es bipolar, ella siempre ha sido así. Cuando usted hace eso, está tomando otro camino que puede llevar a que desatienda necesidades reales de niños y niñas. Y por último, estos dos aspectos. Cuando un niño o una niña pida ayuda emocional para otro, para un tercero, también es importante que usted le explique a este niño cuáles son sus límites. Tú puedes pedir ayuda para Pedro, tú puedes acompañarlo, tú puedes decirle cuando te sentías igual cómo lo resolviste, pero tú lo que no puedes hacer es resolverle el problema. El problema que él o ella tiene no es tu responsabilidad, no es tu culpa. Explicarle qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Ahora los adultos de la escuela nos vamos a hacer cargo. ¿Qué importancia tiene ponerle límites al niño que pide ayuda para otro? Que si usted no hace eso y el niño que está en problemas o en una crisis toma una mala decisión, después este niño que pidió ayuda puede pensar, ¿por qué no pedí ayuda antes? ¿Por qué no lo ayudé más? ¿Dónde estaba yo que no me di cuenta? Y eso genera, entre otras cosas, un posible sentimiento de culpa. Por eso, sea claro con los niños que piden ayuda para otros, qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Y cuál es la responsabilidad de ustedes como equipo en la escuela. Y eso lleva al último punto, y es que a veces es necesario trabajar con la huella grupal. ¿Cuántas veces hemos visto de regulaciones emocionales, crisis emocionales, donde hay una huella para el grupo? ¿Qué significa una huella? Miedo. Si este niño actúa así, ¿qué hacemos? Nos sentimos amenazados. ¿Qué estamos haciendo para trabajar con esa huella grupal? Que a veces se convierte en un gatillante de la misma crisis del niño, cuando el niño sufre prejuicio, malos tratos. Si usted no trabaja con esa huella, bueno, ya sabemos que los apoderados nos caen encima, pero en términos de derecho y salud es importante trabajar con lo que le pasa al resto, porque tenemos neuronas espejo y sabemos que, por ejemplo, la conducta agresiva también nos hace sentir que estamos en un ambiente de inseguridad y desconfianza. Y eso lleva a que tampoco se aproveche bien el aprendizaje y que se deteriore progresivamente el bienestar de niñas y niños. Hasta aquí, vamos a parar aquí para regresar en el segundo momento a ver técnicas específicas de contención emocional y cómo la aplicaríamos resolviendo algunos casos. Claro, te doy la palabra. Yo por mi parte sería todo antes de la pausa. Ya, vamos a hacer entonces 20 minutitos de break. Em, y yo me comunico por interno con el profe para ver qué podemos hacer para que tengamos la opción de interactuar directamente con él que nos pueda escuchar. ¿Ya? Listo, listo. Perfecto. Saco en cámara y todo, ¿verdad? Sales en cámara y te escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, yo quería decir que lo cierto es que en términos emocionales, los desafíos se ganan mucho antes. En términos de intervención en crisis y contención emocional, se ganan cuando uno tiene un buen vínculo con los niños, porque cuando tienen un problema es más fácil que le vayan a contar a uno. Pero también en el trabajo transversal que se hace en los colegios,
es cuando se trabaja con una perspectiva del desarrollo, no con una perspectiva de los inventarios de competencias. Es decir, a veces usted mira los planes de desarrollo emocional y tienen listas interminables de competencias que quieren desarrollar, pero realmente se trabaja con un enfoque de desarrollo. Yo en un minuto les quiero comentar algunos indicadores clave para saber que el trabajo emocional que estamos haciendo le apunta al desarrollo y no solo a la competencia específica. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, de hecho puedes dejar, si, Perfecto. deja el celular abajo nomás, Alejandro, para que no lo tengas en la mano, se va a escuchar igual. Así que no te preocupes. Ya, perfecto. Bueno, indicador número uno, ¿cómo saber que estamos desarrollando y no solamente tratando de estimular una competencia? Es diferente estimular una competencia a desarrollar competencia. Primer indicador, y esto para que nos sirva porque no está en la presentación, pero me parece que es importante compartirlo. Número uno, eh, el niño tiene que ser capaz de explorar en el conocimiento de sí mismo de forma segura. Y para eso necesita estar acompañado por un adulto. Por ejemplo, ejemplo concreto, cuando uno le muestra empatía a un niño con una emoción, es más fácil que cuente lo que siente, porque siente que va a ser aceptado lo que siente, porque él es aceptado primero como persona. Esto es clave. El niño tiene que sentirse aceptado como persona para que después pueda sentir que es aceptada la emoción que va a contar. Segundo criterio de desarrollo para trabajar en los planes de desarrollo socioemocional en la escuela. Todas las competencias tienen que ser generalizables, aplicables a diferentes contextos. La competencia emocional tiene que servirle al niño para resolver problemas en la vida cotidiana, en la escuela, en diferentes escenarios. Tercero, él tiene que poder desarrollar la competencia de recibir, pero también de dar cariño. A veces queremos que los niños sean empáticos, pero estamos trabajando la competencia de recibir el cariño de los demás. Hay niños que a veces usted intenta abrazar y rechazan un abrazo. Hay niños que usted intenta ayudar y rechazan recibir ayuda. Por lo tanto, tercer indicador de que estamos trabajando con un enfoque de desarrollo es cuando usted trabaja ambos polos. El niño tiene la capacidad de entregar a los demás, pero también de recibir. Cuarto indicador y penúltimo, el niño tiene que tener la capacidad de plantearse proactiva y autónomamente el trabajo con esa competencia. Yo la quiero poner en práctica, yo tengo el deseo, la voluntad de utilizarla, no dependo solo de que los demás vengan a darme ayuda, yo también genero instancias para practicar, para utilizar la competencia. Y por último, tenemos que trabajar lo que decíamos del biofeedback. Las competencias se trabajan con una perspectiva no solo de conocer, sino de saber hacer y de sentir. El niño tiene que sentir los beneficios de poner en práctica la competencia y no solamente poder dar una definición conceptual de en qué consiste el respeto, en qué consiste la empatía. Ahí tenemos indicadores clave para decir, estamos trabajando con una perspectiva de desarrollo en las escuelas, las competencias, de manera progresiva, de acuerdo a los periodos etarios, y no solo haciendo listados de lo que hay que trabajar. Ese enfoque de los inventarios, de los listados, nos lleva a un círculo vicioso que no resuelve finalmente nada. Seguimos. Voy a compartir la presentación. Con respecto a este punto del desarrollo, ¿les hace sentido a ustedes la diferencia que hay entre trabajar con un inventario, una lista de competencias y trabajar realmente con una perspectiva socioemocional de desarrollo, desarrollista? ¿Les hace sentido esta otra manera de ver el desarrollo? Ya lo puedo escuchar, ¿eh? ¿Les hace sentido? No puedo ver las manitos. Si ustedes quieren hablar directamente, lo pueden hacer, ¿va? Vamos a compartir la presentación para seguir en los puntos en los que estamos. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Sí. Sí. Perfecto. Gracias por la retroalimentación. Gracias, gracias. Bueno, específicamente ya cuando estamos en una situación de crisis, hay algunas herramientas que podemos utilizar. Bueno, una de ellas, yo les decía, es el vínculo previo, ganar confianza, ganar terreno, pero específicamente cuando hay una crisis, una técnica que casi siempre funciona es la sintonía. ¿Qué cosa es sintonizar? Tratar de hacer una lectura y así transmitírselo al niño de la emoción que está sintiendo el niño. ¿Por qué? Porque de la buena sintonía que usted haga depende de la respuesta que usted da.
Y también el niño cuando siente que usted puede o hace el esfuerzo consciente por intentar comprenderlo, es más fácil que baje un poco la angustia del niño. A veces los niños reaccionan no solo a lo que les pasa, sino que sobrereaccionan cuando sienten que el adulto no lo entiende. Y para esto usted puede bajar, agacharse, ponerse a la altura del niño. Ahorita vamos a hablar del tono de voz. Ahora estamos hablando de la sintonía. ¿Cuál es una manera concreta de hacerlo? Bueno, por ejemplo, cuando usted ayuda al niño a ponerle un nombre a la emoción que está sintiendo, está logrando algo muy importante para el cerebro. Está haciendo que se conecte la amígdala con la corteza cerebral. Y como la corteza tiene la potencialidad reflexiva que no tiene la amígdala, estamos haciendo que la respuesta que detona la amígdala en el cuerpo empiece a ser más controlable, porque ya el niño le puede poner nombre a lo que siente. Segundo punto, cuando usted dice, sí, lo que sientes es tristeza, lo que sientes es rabia, la empatía no consiste solo en darle un nombre a la emoción del niño. La empatía es algo que ayuda mucho a calmar a los niños, pero la empatía tiene otro componente y es que el niño sepa qué siente usted respecto a la emoción que él siente. ¿Cuál es la actitud de usted respecto a su emoción? Porque yo le puedo decir a alguien, eso es tristeza o eso es rabia, pero no me queda claro qué sientes tú con respecto a la rabia que yo tengo. No es lo mismo que decirle, te entiendo, a mí me ha pasado, es comprensible sentir tristeza, lo que no deberías es quedarte solo, aislarte. Es comprensible que sientas ira, lo que no es comprensible que dañes a los demás, que golpees, y llevarlos a que es la respuesta que damos la que a veces complica las emociones, no sentir la emoción. Esas son maneras prácticas de sintonizar y es un ejemplo práctico de cómo la empatía ayuda en contención emocional. Recuerde que usted tiene que empatizar con la persona. Cuando la persona se sienta aceptada, es más fácil que sienta que va a ser aceptada su emoción. No hay que empatizar solo con el estado emocional, sino con la persona. Una persona que se sienta aceptada es más fácil que nos cuente porque va a sentir que es seguro poner afuera cómo nos estamos sintiendo. Cuando no quiera contar, también es comprensible. No hay que forzar a los niños a contar y hablar de sus emociones. Hay que decirle, es comprensible que no me quieras contar, te entiendo, a mí me ha pasado, pero no te voy a dejar solo, te voy a acompañar hasta que venga quizás el psicólogo, el encargado de convivencia, hasta que vengan los papás. Quiero que sepas que cuando decidas hablar, voy a estar acá y usted está cerca para evitar también que el niño se golpee, que el niño se ponga en riesgo. Usted vigila la integridad física del niño, pero no lo fuerza a hablar en ese momento, porque a veces el momento de la crisis es el momento donde las personas dicen cosas que no desean o están tan obnubilados y tan cegados que están bloqueados. Recuérdense que una de las respuestas del sistema nervioso es el bloqueo. Entonces, si usted fuerza a que el niño salga de un bloqueo, lo que está haciendo es yendo en contra de la defensa que está estableciendo el sistema nervioso, que es evitar que se conecte con la emoción porque lo desbordaría, porque es mucha energía. Y sí va a entrarle la emoción, sí se puede trabajar con ella, pero no es necesariamente el momento de la crisis para que el niño cuente todo cómo se siente. No coincide necesariamente el momento de la crisis con el momento de facilitar la expresión de esa manera. No hay que forzar. Hasta aquí, con respecto al punto de sintonía, ¿alguna pregunta, inquietud? Fui suficientemente claro, ¿verdad? Con respecto a este punto. Fíjense que se hizo un estudio en Estados Unidos hace más de 20 años y donde los investigadores se preguntaron de tanta terapia psicológica que existe, de tanta contención emocional, de tanto enfoque en psiquiatría, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que le da sentido a la gente? ¿Qué es lo que ayuda a la gente en terapia? Y esto nos sirve para el contexto escolar. ¿Saben lo que descubrieron? Que de tanta escuela en psicología que existe, lo que más ayuda a la gente a hacer cambio en su vida es la empatía. ¿Por qué? Porque la empatía viene a salvarnos de una de las carencias que solemos tener en la vida cotidiana por la forma en la que estamos viviendo, que es la falta de validación emocional, que es la falta de cariño, por las urgencias temporales de la familia, los padres trabajan, no pueden dedicar tiempo de calidad a los niños, porque en los colegios nos las pasamos llenando protocolos y a veces le restamos importancia a lo más importante, que es el vínculo. Entonces, a veces dedicamos más tiempo a la gestión administrativa que a trabajar con los niños, etcétera, 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 pero eso nos va deshumanizando. Segundo punto, fíjense que es muy importante algo que se llama así,
corregulación emocional. Se llama corregulación porque ocurre mínimo entre dos personas. ¿Qué significa esto? Que cuando usted está en un escenario de contención emocional, es muy importante que usted maneje su expresión facial, su tono de voz y su respiración. Los niños en la condición del espectro autista, por ejemplo, son muy detallistas a veces. Y a lo mejor no entienden por su pensamiento el contexto completo y todas las variables que forman parte de la situación, que hay una conversación, etc. Pero sí se fijan en los ojos a veces se fijan en el tono. Esas cosas a veces tienen incidencia en sus emociones. A veces está hablando uno con un niño autista y el niño, me pasó cuando trabajaba en Sename, miraba más al adulto. El niño respondía a mí en dependencia de cómo el adulto regulaba sus propias emociones. Cuando el adulto, la mamá, le transmitía que era seguro conversar conmigo, el niño se abría más fácil a la conversación. Entonces, la forma en la que respondemos, con nuestra mirada, nuestro tono, nuestra cercanía, nuestra proximidad, es muy importante. Tampoco significa que en el caso, por ejemplo, de la condición del espectro autista, haya que forzar la mirada, porque esto puede generar incomodidad. A veces lo más sabio es llevar la mirada hacia otra parte, ¿sí? Quitarle presión al niño con la mirada puede ser útil cuando estamos hablando o trabajando con un niño en la condición del espectro autista. Depende, por eso digo que hay que ser flexible y adaptarse a cada situación, cada periodo etario y cada condición. Pero suele suceder en condiciones, digamos, del trabajo que hacemos en los colegios, que el contacto visual, el tono de la voz no falla. Eso siempre funciona. Siempre funciona. A veces podemos invitar a un niño a tener un gesto amable consigo mismo. ¿Qué significa esto? Que él mismo se pueda secar con una servilleta, con un pañuelo, que pueda tomar agüita. Tomar agua tiene un significado en otro sentido. Y es que cuando nos estresamos, desgastamos, para decirlo de alguna manera, nuestra reserva de saliva. Cuando nosotros tomamos agua, se produce saliva y la saliva produce óxido nítrico y el óxido nítrico expande los vasos sanguíneos y mejora la circulación y con la circulación el oxígeno. Miren qué cadena tan interesante. Por eso es que a veces las personas cuando están estresadas mascan goma de mascar, porque produce saliva, la saliva produce óxido nítrico que expande los vasos sanguíneos y llega más sangre al cerebro. Más sangre es más oxígeno, más posibilidad de tener calma. Por eso cuando, por ejemplo, y está en el libro que les compartí, uno trabaja con un niño que está triste, es importante trabajar en la postura, que es algo que les quiero explicar ahora. Hay algo que se llaman posturas de poder. ¿Qué significan las posturas de poder? Ahorita hablábamos del ejemplo de cómo cuando uno inmoviliza a un niño puede estarlo retraumatizando porque está reproduciendo una postura de alguien que lo tenía inmovilizado. Por eso, ¿cómo se hace? Cuando uno hace un ejercicio de respiración, puede pedirle a un niño, con la mano tocamos la guata, nos damos cuenta que la guata está ahí, seguimos respirando, ahora nos tocamos nuestro pelo, nuestro cuello, es decir, que el niño mientras se relaja mantenga contacto con su cuerpo para que sepa que está ahí, que está vivo, que no está inmovilizado. Y con las posturas pasa algo similar. Ahora les voy a comentar, déjenme leer el chat. ¿Sí? Claro, efectivamente. Con respecto al tema de la propiocepción oral. ¿Qué pasa con las posturas? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo concreto. Cuando usted trabaja con un niño que está triste, vea la postura de un ser humano que está triste o está deprimido. No es exactamente lo mismo, pero la respuesta corporal puede ser muy similar. Cuello hacia abajo, hombros encorvados, metidos hacia adentro, la persona camina más lento. ¿Qué pasa? Que cuando usted tiene el cuello hacia abajo, se empieza a cortar en el bulbo raquídeo, se corta un poco el flujo de sangre hacia el cerebro. Y cuando se corta el flujo de sangre, llega menos oxígeno. Por lo tanto, importante trabajar en contención emocional las posturas, que hierga el cuello, que levante el cuello. Incluso se puede hacer un juego. Yo suelo hacer juegos en los que les digo a los niños, ustedes han visto cómo se para Cristiano Ronaldo cuando va a tirar un penal, las manos a la cintura, cuello erguido, pecho hacia adelante. ¿Por qué? Porque eso es una postura que psicológicamente le transmite poder y fortaleza. Lo mismo pasa con nosotros en los escenarios de la vida cotidiana. ¿Cuáles son las posturas que nos hacen sentir seguros y tranquilos? ¿Cuál es un ejemplo concreto de la aplicación de esta técnica de las posturas, la técnica de la mariposa? No me voy a detener en ella,
pero la técnica de la mariposa, usted entrecruza los brazos hacia adelante, la puede googlear, y es una técnica que se puede utilizar para trabajar cuando el niño está ansioso. A veces no es recomendable algunas de estas herramientas mandarlas para la casa porque la técnica de la mariposa puede producir angustia. ¿Y qué pasa si el niño se siente angustiado y está solo sin un adulto a su alrededor? No sabemos la respuesta que puede dar. Quiere decir esto que hay que tener cuidado con algunas herramientas que se mandan para la casa porque necesitan ser hechas con supervisión. Una de ellas es la técnica de la mariposa. La de las posturas sí la puede utilizar en la casa y decirle, a ver, hagamos un ejercicio grupal, tratemos de recordar cuáles son posturas, es decir, forma de poner nuestras piernas, nuestro pecho, nuestro cuello, nuestra mirada, que nos hace sentir fuertes, vigorosos, que dominamos la situación. Esas se llaman posturas de poder. La literatura respecto a esto está generalmente en inglés, pero yo les puedo compartir textos al respecto. ¿Sí? ¿Qué les parece este tema de las posturas? Interesante, ¿verdad? De hecho, cuando uno trabaja con cuidadores se da cuenta que por eso es que les recomiendan a las personas que están postradas o a los cuidadores que traten de cambiar la posición de las personas que están postradas, porque la posición de acostado es una posición que le hace sentir al cerebro que uno está inválido, que uno está vulnerable, que uno está enfermo. Pero la postura de erguido y parado le hace sentir a uno dominante de la situación, porque uno ve el suelo desde otro enfoque, etcétera. Quiere decir que hay mucho que hacer respecto al tema de la postura corporal. Interesante. Fíjense que, un segundito, acá tenemos el tema de la neurosección y muy interesante igual que el tema de la postura. Neurocepción es un término que lo vamos a hacer más familiar, pero primero se los quiero decir así para que cuando lo vean sepan de qué se trata. Neurocepción es un término que viene de Stephen Porges, de Peter Levine, norteamericanos que trabajan la teoría la teoría polivagal, es decir, cómo estimular el nervio vago para atenuar la respuesta del cuerpo al estrés y qué repercusión tiene eso en salud mental. ¿Qué significa neurocepción? Neurocepción es un concepto que se refiere a cuando inconscientemente nos podemos dar cuenta de todas las variables que están a nuestro alrededor, olores, sabores, temperatura, iluminación, sonidos, que son capaces de transmitirnos seguridad y confianza. Por lo tanto, se dice en la teoría de la mentalización, en la teoría del nervio del polivagal, del nervio vago, que es importante que cuando uno dé contención emocional, uno sea capaz de transmitir confianza, para decirlo con palabras más familiares, transmitir confianza y seguridad a un niño. Por mucho que usted sepa lo que va a decir, si su tono de voz está angustiado, si su mirada perdida y mira hacia todas partes con rapidez, si su tono transmite duda, usted va a transmitir inconscientemente inseguridad y desconfianza. Imagínense el piloto del avión que se está cayendo, que les diga con una voz de angustia, prepárense para el impacto, todo va a salir bien. No, a los pilotos le enseñan a transmitir confianza con la voz. Y puede ser que el avión se va a estrellar y él le dice de manera muy tranquila, prepárense para el impacto. Porque les enseñan que pueden transmitir emociones, pueden corregular al otro con el tono de la voz. Interesante también lo que es neurocepción. ¿Por qué? Porque nos invita a pensar en el lugar donde estamos dando contención emocional. Es un lugar que huele rico, es un lugar en el que hay buena iluminación, es un lugar donde hay buena temperatura. Cuando hace frío, uno no puede concentrarse en la contención porque el cuerpo está intentando defenderse del frío. Porque la conciencia también tiene un margen de temperatura donde funciona de manera más óptima. Somos energía también, no solamente somos emociones y pensamientos, somos energía también. Y a veces neuroceptamos, ¿qué significa esto? Que nos percatamos inconscientemente de que es seguro estar en un lugar por la forma en la que huele. De hecho, el nervio olfativo es el nervio que más directa y rápidamente se conecta con la conciencia. Por lo tanto, cuando usted da contención emocional y sabe qué tipo de dolores le generan en un niño seguridad, confianza, en un ambiente familiar, puede ser un perfume, puede ser el aroma a hierba, cualquier cosa que usted sepa que desde el punto de vista olfativo le transmite seguridad y confianza,
usted también lo puede utilizar para dar contención emocional. Resolver la crisis no nos va a resolver el problema de cómo el niño trabaja transversalmente con sus emociones. Eso hay que trabajarlo con planes de desarrollo emocional, con planes de acompañamiento. Por eso es que yo hablaba tanto al principio del enfoque del desarrollo. Cómo desarrollamos competencia y no solamente cómo intervenimos y apagando fuego cuando hay un problema. Por eso es que yo decía también que la buena contención emocional se gana desde antes, desde cómo fortalecemos el vínculo. ¿Cómo? Con cercanía, transmitiendo confianza, siendo estables y coherentes en nuestras formas de tratar a los niños, tratándolo a ellos como personas y no solamente sus conductas, sino que sepan que ellos como personas son valiosos para nosotros. Por eso es que yo ponía el énfasis en lo que pasa antes y no solamente en el fuego de la crisis. Y también vamos a poder ver en el libro hay una técnica que tiene varias posturas y se llama la salamandra. La salamandra es una técnica cuyo principio de activación tiene que ver con cómo manejamos nuestros ojos. La forma en la que manejamos nuestra mirada, dígase el lugar a donde miramos y la velocidad con la que movemos el globo ocular, tiene la potencialidad de incidir en nuestro nervio vago y por lo tanto en compensar la respuesta al estrés. ¿Cómo se hace eso? Hay muchas posturas en el libro. Yo quiero pasar en el tiempo que nos queda a los casos. Los invito a mirar el libro que les compartí. En el último capítulo es donde vienen estas técnicas con imágenes. De hecho, esta imagen es sacada de ese libro de Stephen Porges, que es médico, es clínico. ¿Sí? Y ahí vienen todas estas herramientas. Se hace la salamandra, se puede hacer acostado, se puede hacer agachado, se puede hacer de pie, de muchas maneras. Los invito a explorar en la técnica de la salamandra, en la técnica de la mariposa, en el uso de las posturas, en el uso del tono de la voz, en el trabajo vincular. ¿Sí? Es decir, respondemos con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, no solamente con las cosas que decimos a una contención emocional. De hecho, a veces no hay que decir nada, simplemente hacerle saber al niño que estamos disponibles para ellos y que los aceptamos como seres humanos, como personas. Vayamos a los casos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Voy muy rápido, voy a una buena velocidad. ¿Cómo vamos hasta aquí? Me gustaría tener alguna retroalimentación de ustedes. Recuerden que pueden hablar, ¿eh? Tomen la palabra nomás, pueden hablar. Interesante. Ya, no, dice Fernanda, la salamandra es una postura. Fernanda, la salamandra es una técnica de activación del nervio vago que ayuda a compensar la respuesta al estrés y puede funcionar cuando una persona está angustiada o está ansiosa. La postura que aparece en la foto es un recorte de los pasos que se explican en el libro para hacer la técnica. No es una postura, es un procedimiento que va variando las posturas corporales, sobre todo con énfasis en la mirada y el cuello. Lo que aparece allí es una foto, es un congelado, pero es un procedimiento de uso de posturas corporales que estimulan el nervio vago fundamentalmente a través del cuello y la mirada. Esa es la salamandra. Por eso quería invitarlos a revisar en el libro, para no detenernos allí, porque está explicado muy bien en el libro, y detenernos entonces en los estudios de caso, porque son 3. ¿Les parece? Excelente, gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Avanzamos a los casos. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Ok, avancemos a los casos entonces. Deme un segundito, revisar el chat. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Sí? Veamos los ejemplos. Pasar. Dice, Laura tiene 13 años. En la clase de lenguaje, estos son casos construidos basados en hechos reales, ¿sí? En la clase de lenguaje, la profesora se percató de que tenía cortes en sus muñecas. A veces uno puede hacer esto de una manera muy sencilla. Por ejemplo, les voy a explicar cómo lo he hecho yo. Cuando usted tiene dudas sobre si un niño tiene cortes, puede hacer un ejercicio donde los niños tengan que levantar las manos. Y ahí puede ver. No necesariamente tiene que decir, a ver, muéstrame los brazos. No. Puede hacer un ejercicio de estiramiento, un juego donde muevan los brazos, los levanten, los saque de las mangas. Y usted pues, se puede percatar de esa manera. Y la profesora se percató que tenía cortes en las muñecas.
Ella tiene varias interrogantes, entre ellas, cómo hablar del tema con Laura. Y segundo, tiene miedo a hablar de la muerte en clases, porque cree que es un tema que se contagia. Quiere abordar el tema, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Qué le dirían ustedes a esta profesora? Porque el objetivo del estudio de caso es eso, hacer un análisis, aunque sea breve, pero grupal, y abordar, porque estas pueden ser las respuestas o las preguntas que tengan algunos de ustedes. Adelante, los escucho. ¿Qué les parece sobre esto de que ella quiere abordar el tema, pero tiene miedo a hablar de la muerte? ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece? ¿Pueden tomar la palabra? ¿Sí? Pueden tomar la palabra. Estoy viendo si hay alguna manito en el chat. Déjenme revisar en el chat. Dice, sí, avanzar sería conversar con el estudiante fuera del aula. Efectivamente, una herramienta puede ser conversar con el estudiante en otro contexto. ¿Para qué? Para no hacerla sentir expuesta. ¿Sí? Recurrir a convivencia escolar, pues es importante en estos casos de conducta autolesiva, absolutamente siempre hay que hacerlo de conocimiento de convivencia escolar y de los apoderados. Hay situaciones donde sí o sí no se guarda la confidencialidad y por lo menos mínimo son dos. Uno, el niño está en riesgo su integridad física a causa de maltrato o violencia. Usted no puede guardarle el secreto allí al niño y es importante decírselo. Y punto dos, está en riesgo la integridad física por una conducta de este tipo, autolesiva, de daño para el niño. Ahí tampoco puede guardar confidencialidad con el niño. ¿Está bien? No, de ninguna manera en esos dos casos porque está en riesgo la vida del niño. Punto uno, se puede conversar con ella fuera de clase, quizás para ofrecerle un espacio de escucha, tratar de hablar con ella a lo mejor de temas que no tienen que ver con la vida y la muerte, sino de cómo está la familia, acuérdate que te quiero mucho, me gustaría que tuvieras la confianza conmigo, conversar cuando lo considere. Es decir, la confianza no se construye hablando necesariamente del tema crítico, sino hablando también de otros temas. Y sí o sí, este caso hay que derivarlo. Usted no se puede quedar solo con estos antecedentes. De ninguna manera se puede quedar solo con estos antecedentes. Y algo que es muy importante, usted puede, y aquí vamos a rescatar, vamos a trabajar constructivistamente, vamos a rescatar contenido de la clase anterior. Tengan en cuenta que usted no tiene que hablar de la muerte para prevenir este tipo de conducta. Usted puede hablar de la vida, ponerlo en positivo. ¿Cómo? Recurramos a las habilidades transversales. A lo mejor usted puede hacer en la clase que viene un taller sobre el tema de la autoestima o un taller sobre el tema de cómo pedir ayuda, ¿sí? O sobre la importancia de la empatía. Tienen 13 años. Decidamos con el periodo etario, pero también desde la vida, desde las habilidades transversales. De manera tal que podamos hacer un abordaje personalizado con la familia y el equipo de convivencia, pero también a nivel grupal podamos trabajar estas habilidades transversales que sí o sí tienen que ver con la respuesta y cómo alimentamos las necesidades humanas fundamentales. Voy a leer el chat. Un segundito. Dice, sentirse cómodo, puedo compartir, conversar en confianza. Excelente. De eso se trata. De eso se trata. ¿Les hace sentido estos dos abordajes? Es decir, primero un abordaje inmediato, personalizado, pero también un abordaje paralelo que tenga que ver con la familia y a lo mejor recomendarle derivar. ¿Sí? Vamos a ver el chat. Dice, hay una pregunta, déjenme ver. Denme un minutito nada más para poder leer. Recurrir a convivencia escolar. Denme un segundo. Y dice, en esos casos los adolescentes son reservados porque no encuentran el espacio para poder liberar sus problemas o bien recurren a profesionales de confianza. Efectivamente, aquí tenemos varias herramientas que podemos utilizar en la práctica. Primera, cuando se hace un taller de contención emocional y se le dan herramientas a los funcionarios, es importante que estén todos.
No solamente los profesores jefe, no solamente los profesores de asignatura, todos, porque a veces el que tiene que dar contención emocional es el que menos nos imaginamos. Es la tía que está cuidando el baño, es la tía que está en el comedor. Es importante que todos sepan, uno, que ellos tienen que avisar inmediatamente a Convivencia Escolar. No se pueden quedar con ese contenido. Dos, hay cosas concretas, prácticas que ellos pueden hacer. ¿Sí? Y quería comentarles otro punto sobre este comentario, que les cuesta trabajo hablar de sus emociones. Efectivamente, ¿qué podemos hacer? Hay una herramienta que funciona mucho para trabajar con las adolescentes habilidades transversales, que es el teatro y el cine debate. ¿Por qué el cine debate, fragmentos de película ayudan mucho? Porque al adolescente le cuesta trabajo hacerse cargo, es decir, yo siento en primera persona tal cosa y te lo quiero decir a ti. Les cuesta trabajo usar la primera persona, les cuesta trabajo hacerse cargo. Pero ¿qué pasa con las películas, los fragmentos de película? Hablan de terceras personas. Yo creo que el personaje, usted para una escena en la que hay un diálogo donde se manejen emociones, respuestas emocionales, y es más fácil para el adolescente decir, yo creo que el personaje debería hacer esto. ¿Cómo le cambiarías el fin a la escena? Yo creo que debería hacer lo otro. Yo creo que él siente. Es más fácil hablar en tercera persona, externalizar el lenguaje emocional, que decir, yo siento tal cosa. ¿Cuál es el truco acá? Que en definitiva está hablando desde lo que siente. Hoy en día podemos saber cómo las personas se sienten con los estados de WhatsApp, con las fotos de Instagram, con lo que opinan de terceras personas. Es decir, hay muchas fuentes que nos ayudan y nos dan indicadores también para saber cómo se están sintiendo niños, adolescentes, jóvenes. Y el cine debate funciona mucho porque le permite al adolescente quitarse la presión de encima que supone hablar en primera persona de cómo se siente él o ella. ¿Qué les parece esto? De usar el teatro, el cine debate. ¿Qué les parece? Me gustaría escucharlos un poco para saber si está siendo útil lo que está, cómo estamos abordando el tema. Adelante. ¿Qué les parece? ¿Son estas herramientas que se suelen utilizar en el contexto escolar? No. Sí, con buenos resultados. Sí, con resultados que no se miden. Sí, uno lo ve en el contexto escolar. Efectivamente, Fernanda. Uno lo ve en el contexto escolar. A veces lo que hace falta es tiempo para poder planificar estas actividades. Por eso, una de las cosas que estamos logrando, que yo creo que me gustaría lograr, sería empoderarlos a ustedes con los argumentos y las evidencias para que estas cosas se puedan poner en la agenda de la gestión, de los planes de gestión de la convivencia, etc. Ya, no se preocupe, Ale. Entendemos que no puede activar el micrófono y igual gracias por compartir su opinión. Seguimos, voy a compartir, veamos el otro caso. ¿Sí? Acá tenemos Laura, acá tenemos este caso. Vamos a compartir este caso. Dice, Sofía, perdón, es la apoderada de Luciana, un estudiante de 12 años. ¿Por qué hay un caso de 13 y un caso de 12? Por algo que conversábamos en la primera clase. Más del 50% de las dificultades emocionales se generan, digamos trastornos, se generan antes de los 14 años. Por lo tanto, el enfoque de intervención temprana es muy importante. Sofía es la apoderada de Luciana, un estudiante de 12 años. Hace 2 días tuvo una conversación con el psicólogo del colegio. Le explicó que Lucía perdió a su abuelita y que ha sido muy triste para todos en la casa. Si bien su hermano Luciano ha llorado, Luciana, según la madre, está como si nada hubiera sucedido. En sus propias palabras, aún no ha explotado, en parte porque no quiere que la vean frágil. La mamá se queja de que la niña no ha explotado. En otras palabras, no ha expresado sus emociones. ¿Qué acciones de apoyo cree usted que se podrían realizar? La apoderada le pide ayuda al psicólogo para que la niña explote, para que canalice, exprese sus emociones, porque cree que le podría hacer daño. ¿Qué creen ustedes?
¿Qué se podría hacer? Dice Fernanda, Luciana mantiene bajo perfil lo sucedido, siendo así la idea que requiera terapias con psicólogo para poder tener todo bajo control. Efectivamente, este es un caso, si usted define en su instrumento como colegio que los casos de conducta autolesiva, lo cual debería ser así, duelo, esas cosas, son criterios claros, son problemas claros que deberían ser derivados, es muy importante. Pero hay algo que yo me gustaría que usted supiera cuando trabaja en el contexto escolar con respecto al duelo. Ahora se lo voy a decir. Déjenme leer un momentito el chat. Donde explota su emoción mantiene, monitoreando constante al estudiante. Excelente, excelente, Fernanda. Es una de las acciones que es muy importante. Tener bajo monitoreo, tener bajo acompañamiento al grupo, en este caso a Luciana. Pero hay algo muy importante que yo les quiero compartir que les pueda Profe, servir como... Sí, ahí sería bueno, por ejemplo, eh, trabajarlo a través de, como veíamos anteriormente, una película, no sé, una escena o algo así, donde pueda sentirse reflejado con el sentimiento. la pregunta es buena, pero no es recomendable que, no es, Elsa, no es recomendable que usemos una película para hablar del tema de la pérdida. ¿Por qué? Les voy a explicar algo. Nosotros lo que sí podemos utilizar es una película para hablar del tema de la importancia de la expresión emocional. Hay que llevarlo al campo de la expresión emocional y no al tema de la pérdida, porque una escena podría revictimizar a la niña, podría ser doloroso. Entonces, no es bueno tratar el tema, lo que sí es bueno es tratar la habilidad transversal de, por ejemplo, ejemplo concreto, enseñarle a los niños que si en algún momento hemos expresado una emoción y alguien no ha sido de confianza o alguien ha revelado nuestra privacidad, no significa que esté mal expresar las emociones. Lo que significa es que hay que buscar a alguien, el momento, el lugar y el método adecuado. Por ejemplo, ¿por qué esto ayudaría a Luciana? ¿Sabe por qué la ayudaría? Porque aunque no hablamos de la pérdida, sí la está ayudando a darse cuenta de que es bueno expresar sus emociones, ¿cómo? Con alguien de confianza, de la forma y en el momento adecuado. Y eso es transversal. Ah, sí, sí, eso es lo recomendable. Hablar de la habilidad transversal más que del evento específico. Profe, ¿me ¿Le hace podría sentido? aclarar con un ejemplo como más concreto, más como de aula? Porque todavía no me queda claro. Sí, perfecto. Mire, le pongo un ejemplo concreto. En vez de utilizar una película donde se hable de la pérdida, del duelo, de la tristeza, uno puede incluso utilizar un video donde se hable de la rabia y se le diga a los niños, cuando sientas rabia puedes hacer un dibujo, puedes conversar, puedes incluso usar la grabadora del celular y hablarle a la grabadora como si fuera la persona a la que tú le quieras decir lo que le quieres decir. ¿Por qué? Eso lo haces de manera acompañada con un adulto y después le enseñamos al niño que 5 minutos después ya no nos sentimos igual. ¿Qué tiene que ver esto con el duelo y con la situación de Luciana? Que le estamos enseñando al niño que es bueno, es legítimo, es válido y comprensible expresar sus emociones. ¿Por qué? Porque parte del duelo, la rabia puede ser parte de las etapas iniciales del duelo. Por ejemplo, no solamente la tristeza, la emoción que acompaña el duelo. Y le estamos diciendo, cuando te sientas como te sientas y tú eres la que mejor sabe cómo te sientes, recuerda que hay una herramienta que se llama pedir ayuda. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con un dibujo, con una carta, hablándole a la grabadora del celular, buscando un adulto de confianza para conversar. Eso la va a ayudar, ¿por qué? Porque ella va a poder encontrar su tiempo y su modo específico a su manera, de acuerdo a la edad que tiene, para expresar, cuando así lo considere, cómo se siente. Porque el tema no es solamente el duelo, el tema es que el niño tiene que tener herramientas para expresar sus emociones en confianza cuando tenga una emoción. No sé si me hago entender lo que le quiero decir. El tema es más transversal que el duelo. Sí, profe, gracias. Excelente. Entonces, eso no conviene. En el caso de la rabia, sí se puede hacer, pero en el caso del duelo, por lo sensible que está la persona, no es bueno hablar específicamente del tema de la muerte. Es bueno hablar de más general. Cuando nos sentamos con cualquier emoción y le podemos decir al niño, si te sientes triste, sin meternos en el detalle del duelo, cuando te sientas triste, cuando te sientas eh,
con rabia, cuando te sientas, incluso con emociones ambiguas, y esto no se lo puede explicar mejor al niño cuando tiene 9, 10, 11 años, uno le puede decir, a veces uno siente una mezcla de emociones y se siente confundido y no sabe qué emoción siente. Eso suele pasar. No estás enfermo ni estás loco cuando te pasa eso. Eso suele pasar y lo bueno es conversarlo. ¿Por qué? No se olviden de esto. Cuando uno da contención emocional, una de las cosas más importantes que uno hace es organizar el pensamiento del niño. ¿Qué significa organizar el pensamiento del niño? Que uno le dice al niño, te estás sintiendo, según tú me cuentas, es probable que te sientas así. Y en ese caso se puede hacer esto. Es decir, uno está siendo con las palabras un organizador del caos que hay en la cabeza del niño. ¿Cuántos de nosotros como adultos a veces no nos hemos sentido ambiguos, confundidos, como suele pasar antes de una crisis suicida, y uno no sabe ni cómo uno se siente? Uno lo que sabe es que se siente perdido, se siente flotando, no siente ni el cuerpo. ¿Qué hace uno? Otra de las herramientas de contención emocional que funciona, por ejemplo, mucho cuando el niño está angustiado, se los voy a presentar así. ¿Qué pasa con la angustia? Hay una mirada de túnel, es decir, el niño se focaliza en un pensamiento. Hay una mirada constreñida, es decir, el niño mira hacia lugares fijos. El niño funciona más lento. El niño está más rígido. Estos son expresiones sintomáticas de una crisis de angustia emocional, que puede tener muchas causales. ¿Qué hace uno? De una manera muy práctica, uno puede, si hace calor y tiene una alfombra, pedirle al niño que se quite los zapatos y que ponga los piecitos sobre la alfombra para que descargue la electricidad a tierra, para que sienta. Si tiene aroma, puede hacer un ejercicio con aroma. Si está entrando el sol por la ventana, pedirle al niño con una respiración que se concentre en la temperatura corporal. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto en la angustia? Que usted está reconectando al niño con todos los sentidos y la mirada de túnel empieza a dejar de ser de túnel. La mirada fija empieza a dejar de ser fija para concentrarse en los sentidos. Es decir, usted descentra al niño de la mirada y el pensamiento de túnel para conectarlo con sus sentidos, el olfato, la mirada, la temperatura. Ese es el sentido que tiene, por eso se hace eso, porque va en contra de lo que pasa cuando un niño está angustiado. ¿Qué otra cosa pasa? Cuando un niño está angustiado se suele poner rígido, duro. ¿Qué hace uno? Cuando uno hace un ejercicio de respiración, trabaja algo que se llama capacidad pendular del cuerpo. ¿Qué cosa es la capacidad pendular? Que el niño aprenda y conserve la capacidad de alternar ciclos entre relajación y contracción. Por eso está la relajación progresiva de Jacobson, porque uno enseña, usted no tiene que ser un experto en relajación progresiva. Lo que es importante es que usted sepa que cuando uno está angustiado, el cuerpo se pone duro. Y una de las cosas prácticas que usted puede hacer es hacer un juego en el que el niño se ponga como roca, se relaje los hombros. Se ponga como roca y después respire profundo. ¿Por qué? Porque le está devolviendo al cuerpo algo que tiene que ver con el bienestar, que es la capacidad de alternar entre ciclos de relajación y ciclos de contracción. ¿Les hace sentido esto? ¿Les hace sentido esto de la capacidad pendular? Seguimos, avancemos al otro caso. Este es el último. Veamos el chat antes de ver el último caso. Perfecto, gracias. Recuerden que pueden ahora, yo estoy pendiente ahora a la comunicación oral, ahora pueden hablar, ¿sí? Podemos interactuar. Gracias, Gabriel, Sacha, María José Astudillo, gracias por la retroalimentación. Dice el último caso, Joaquín tiene 9 años, se encuentra en la condición del espectro autista y vive en San Esteban con ambos padres. El día de hoy en la clase de ciencias tuvo una desregulación emocional que fue difícil contener. Desde hace una semana la profesora se ha dado cuenta que los ejercicios donde debe responder rápido lo estresan y se desregulan. La profesora se pregunta qué puede hacer en esos casos y la coordinadora del PIE le dio algunas sugerencias para prevenir estos eventos, pero también para poder trabajar con el estudiante sin desatender al grupo curso. Es decir, básicamente, ¿qué puedo hacer para trabajar con el niño para que no se desregule, pero al mismo tiempo seguir trabajando con el curso? No desatender al curso porque estoy trabajando con un niño.
mencione al menos una sugerencia que cree le dio la coordinadora del PI a la docente. ¿Qué se pudiera hacer para abordar estos dos ejes? Punto número 1. Evitar que el niño se desregule antes que llegue un ejercicio que lo apure, que lo agite en términos de tiempo. ¿Qué se puede hacer para evitar la desregulación? Un paso antes. ¿Y qué se puede hacer para trabajar con el niño sin desatender al grupo? ¿Qué cree usted que se puede hacer en esos casos? ¿Cómo lo han hecho? Hay dos áreas de preocupación ahí que suelen ser muy importantes para los profes, porque dicen, pucha, ¿cómo le doy atención a este niño y el grupo? ¿Quién se queda con el curso? ¿Cómo sigo trabajando con los dos? ¿O cómo hago para evitar que este niño se desregule antes de llegar a la crisis? ¿Cómo hago para que no llegue a la crisis? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se podría hacer? Hagámoslo más familiar. Cuando tenemos un caso que está desregulado, esté en la condición del espectro autista o no, ¿cómo hacemos para trabajar con el niño desregulado y al mismo tiempo no desatender o seguir dando la atención al curso? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque a veces también algunos apoderados nos dicen, es que están estigmatizando al niño, porque si trabajas de manera personalizada delante del curso lo estás estigmatizando. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos un equilibrio entre esas dos dimensiones? El niño desregulado y el curso. ¿Cómo hacemos? Podría ser tal vez, profesor, que uno, bueno, yo trabajo con niños bien pequeños, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Generalmente le transfiere responsabilidades, por así decirlo. Mis niños de mi sala tienen desde los 2 años hasta los 5, depende de mi jornada. Y generalmente uno trata como de desviar el tema, de darle otro punto de atención. Entonces, pedirle colaboración, no sé, en mi caso, como son pequeñitos, repartiendo lápices, siendo el evaluador de pizarra, entregando materiales a los compañeros, o no sé, pues siendo el que dirige la fila de la salida, entregarle una responsabilidad para que su mirada de ese momento frustrante que está viviendo se enfoque en otra actividad que él va a hacer. Excelente, Elsa. ¿Sabe por qué funciona mucho eso? Ahora les voy a comentar otras herramientas. Pero ¿sabe por qué funciona? Porque la estructura de la personalidad, de los motivos de un niño pequeño es muy inestable. Quiere decir que cualquier cosa, la mosca, llama la atención del niño. Y la mosca se fue y ya la mosca dejó de existir para el niño. Los procesos atencionales de los niños son muy fluctuantes. No estoy hablando de una dificultad atencional, digo que es normal en la etapa de desarrollo que los niños se ocupen de un foco de trabajo y al ratito cambian el foco. ¿Sí? Entonces, eso es bueno cuando usted le da una responsabilidad, lo está llevando a enfocarse en otra cosa. Pero también puede funcionar lo siguiente. Para los niños chicos, cuyo desarrollo socioemocional tiene que estar centrado simplemente en que sean niños, en que puedan jugar, tener confianza con los demás, poder vincularse, poder ser espontáneo, poder usar su cuerpo. Allí debería estar centrado. No es tan racional el desarrollo socioemocional desde la infancia. Mientras más pequeñito, más lúdico y más vincular tiene que ser. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer en ese sentido? Hay un niño que se nos puede regular y tenemos un curso, pero ¿qué tal que hacemos un juego con música donde utilizamos el cuerpo y le sirve a ese niño que está a punto de regularse para regular sus emociones y al mismo tiempo metemos al curso en la lógica del juego? No tenemos que individualizar, ni personalizar, ni estigmatizar al niño. Simplemente estamos creando una dinámica grupal donde él se va a relajar, se va a entretener y también lo va a hacer el curso. Eso es algo que puede funcionar. Voy a leer el chat. Si está educada diferencial de nivel en aula, claro. Coordinadora de PIE que intervenga. Claro, está claro que hay profesionales que se espera que tengan las herramientas. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo lo que estoy haciendo es compartiendo herramientas que nos sirvan como background, porque si no, uno pudiera decir, bueno, siempre que interactúe el psicólogo, que actúe el terapeuta, derivamos, medicamos. ¿Qué background también podemos adquirir nosotros en este sentido? Sin esto que yo no quiero que ustedes tengan que hagan más cosas, lo que quiero es que sepan que lo que hacen le pueden dar un sentido. Y cuando sea necesario, que hay herramientas específicas que pueden utilizar. Anticipar las instrucciones, excelente.
Acuérdense que en el caso, por ejemplo, de los niños en la condición del espectro autista, es importante anticiparlos, porque son muy estructurados. Entonces, tener una que tengan claridad sobre qué se espera de ellos, los horarios, las actividades, cómo hacemos una transición de una actividad a otra. Quizás estamos en sus marcas, preparados para emprender la otra actividad, y eso nos dice, hay un punto entre una actividad y otra, y las conectamos de esa manera, que sea previsible el orden y la secuencia con que hacemos las actividades para los niños, también nos puede ayudar a anticiparnos a una crisis emocional. ¿Sí? Seguimos. Déjenme compartir. Elsa, ¿le parece que las actividades lúdicas también pueden ser una manera de trabajar con el grupo sin tener que individualizar y estigmatizar a un niño? ¿Le parece? Sí. Dice aquí, construyamos y abordemos un caso con nuestras preocupaciones. Mi consulta aquí específica es, ¿qué preguntas, inquietudes hasta aquí de lo que hemos visto o de la situación que tienen ustedes como profesionales que pueda ser conversado en grupo les gustaría compartir? ¿Qué pregunta, inquietud les gustaría plantear que pudiéramos ver en el tiempo que nos queda? Efectivamente, Ale, que la profesora se dé cuenta de qué es lo que regula al niño es un, es un gran paso de avance. Es un gran paso de avance. Porque a lo mejor necesita una atención más personalizada. De hecho, es uno de los principios de la educación diferencial, la personalización del aprendizaje, al ritmo, al tiempo del estudiante. No se puede homogeneizar siempre, no todos los niños responden de igual manera a la homogeneización del aprendizaje. Consultas hasta aquí, inquietudes, preguntas que quieran plantear, por favor. Está abierto el espacio para que puedan plantear sus inquietudes de algo que pueda ser compartido en este espacio grupal. Arriba, pregunten, inquietudes, aprovechen el espacio. ¿No? ¿Se están generando recién las inquietudes, las preguntas que puedan tener? Seguimos avanzando entonces. Pueden utilizar el chat también para poder plantear las inquietudes, las dudas que tengan, ¿sí? Si usted pudiera pensar en la forma en la que se acompaña emocionalmente a un niño, a los estudiantes en su colegio, de esa forma en la que se acompañan a los estudiantes en su colegio, en su institución, sin tener que mencionar el nombre de la institución. Si pudiera mejorar algo, ¿qué sería? De la forma en la que se acompañan a los estudiantes emocionalmente, pudiera mejorar algo en su establecimiento educacional, ¿qué sería? ¿Qué mejoraría de ese proceso de acompañamiento emocional? ¿Qué mejoraría usted? ¿Qué cambiaría, profundizaría, enriquecería? ¿Qué mejoraría? Tiene mucho que ver con lo que entendemos por acompañamiento, ¿verdad? Acompañar no es necesariamente intervenir en crisis. Acompañar lleva tiempo, acompañar lleva seguimiento, lleva responsable y lleva un sentido, lleva un foco. Cuando usted acompaña tiene que tener un sentido. ¿Para qué lo está haciendo? Vamos a ver algunas sugerencias sobre cómo puede ser un buen acompañamiento emocional en una institución educativa. ¿Les parece? Algunas herramientas prácticas. Recuerde siempre, y probablemente usted no es el que aplica los protocolos, pero es importante que tenga el argumento para cuando trabaje y dialogue con el PIE, con el equipo de convivencia. Una medida disciplinaria siempre tiene que ir acompañada de una medida de apoyo psicosocial. Siempre. O casi siempre. Porque ¿cuál es el sentido? La medida disciplinaria no es solamente mostrarle al niño la falta, es mostrarle cómo puede resarcirlo y cómo lo puede hacer diferente. Si usted pone una medida disciplinaria sin apoyo psicosocial, es exactamente lo que hacen los padres cuando le dicen al niño, no hagas esto, no hagas lo otro.
Desde el punto de vista de psicología positiva hay que decirle, así no, así. No lo hagas ahora, eso es después. No lo hagas de esa forma, hazlo de esta. Es decir, a cada no tiene que haber una alternativa de cómo sí se hace. Vamos a ver en el chat. Sí, sí, definitivamente. Por eso la sesión que viene vamos a trabajar con el autocuidado emocional del docente y vamos a intentar ir un poquitito más allá de lo que es la respiración, el asado, el montar bicicleta. Vamos a ir más allá de la acción para hablar del sentido de la acción y qué dimensiones necesitan ser estimuladas en las instituciones para poder trabajar el autocuidado, no como un día de asado, sino como un modo de organización del trabajo y de interacción entre las personas. Lo que falla es que no todos los profesionales siguen una misma línea. Dice Elsa, hay algunos que designan, se desligan del acompañamiento y buscan al profe jefe o terapeuta, psicóloga, piensan que no es su problema, efectivamente. Efectivamente, se están perdiendo un gran área de alimentar su vocación y su propio bienestar, que lo vamos a ver en la sesión que viene. Porque hay algo que se llama fatiga por empatía, pero hay algo también que se llama autocuidado por empatía. ¿Y qué ventajas emocionales tengo yo para mi cerebro cuando soy empático? Lo vamos a ver en la sesión que viene. No es un agregado, sino es un recurso para cuidar al propio docente, tener buenas relaciones y buen trato. Pero lo vamos a ver en la sesión que viene. Es importante que los planes de acompañamiento tengan la aprobación de los profes jefes, pero también de la familia, para que le dé legitimidad, para que le dé tranquilidad. Acompañar las derivaciones, es decir, un niño, por ejemplo, que se va de licencia médica, ¿qué hacemos para acompañarlo emocionalmente mientras está de licencia? ¿Va a perder clase? ¿Cómo va a recuperar aprendizaje? Recuérdense que cuando un niño regresa y se siente atrasado, eso tiene una repercusión emocional también. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer para apoyarlo emocionalmente mientras está de licencia? Y este punto 5 es muy importante, que algunos colegios lo desconocen. Recuérdense que hay un ordinario, hay una resolución que es la 476 de la Superintendencia de Educación del año 2013, en el artículo 8, habla de las medidas. Sí, la resolución 476 a lo que se refiere es a las causales por las cuales usted no puede prohibir el ingreso de un niño a un establecimiento. Pero el artículo 8 se refiere específicamente, y lo voy a traducir en apoyo emocional porque yo no soy abogado, el artículo 8 se refiere específicamente a cuando está en riesgo la integridad física de un estudiante. Y a veces los colegios dicen, tenemos un niño con intento suicida activo, ¿qué hacemos? Porque le dimos contención emocional hoy, pero tiene que ir a la escuela mañana. ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos el día de mañana? Bueno, sepan ustedes que si usted lee con detenimiento esta resolución y lo pone en su reglamento interno, porque si no lo pone en el reglamento interno no tiene validez, esta resolución nos permite tener en cuenta que cuando está en riesgo de manera fundamentada, médicamente, desde el punto de vista de la convivencia, anotaciones en libro de clase, intervenciones que se han hecho, la integridad física de un estudiante u otro miembro de la comunidad educativa, usted puede tomar medidas que tengan que ver con qué, por ejemplo, ajustes de jornada, acortamientos de jornada. Puede pedirle a un niño que regrese y retorne cuando esté en las condiciones seguras para su retorno y que un médico puede escribir que no está en riesgo su integridad física. La escuela es un espacio proteccional, pero ¿qué pasa cuando no lo es? Es importante que tengamos constancia. No constituye un riesgo que este niño esté en el contexto escolar. Tenemos evidencia médica, tenemos evidencia de que está siendo acompañado. Mientras tanto, le damos apoyo socioemocional, es decir, cuando está en riesgo la integridad física de un estudiante u otro miembro por un hecho de violencia, por un hecho de conducta autolesiva, esta resolución nos permite, siempre que esté fundamentado y puesto con la legitimidad en el reglamento interno, tomar medidas para cortar jornada, hacer reducciones de jornada, modificaciones, por ejemplo, con sistemas de guía, siempre y Profe, cuando tenga la legitimidad de la familia. con respecto a este punto, de manera personal, yo este año me acogí como a este sistema para el segundo semestre con mi hijo porque él tenía acciones autolesivas y está rindiendo exámenes libres. O sea, a él le entregaron
precisamente ahora después de Fiestas Patrias, un calendario de evaluaciones, de trabajo. Se nos entregaron todos los correos electrónicos de cada uno de los profesores y mantienen comunicación vía online. Entonces, él ya no asiste al colegio, sí va a rendir las pruebas, por ejemplo, pero a él lo citan en un horario donde él esté solo con UTP o con el profesor correspondiente y ya no ingresa a aula. Entonces se evita este como contacto que tenía donde se manifestaban los problemas. Elsa, es muy importante, ya que usted, bueno, ya que estamos hablando del tema, esta medida es importante tener cuando se aplica esta medida es importante tener en cuenta varias cosas. Uno, que hay un riesgo para la integridad física tiene que estar muy fundamentado. Segundo, siempre que haya un problema, siempre tiene que haber también un abordaje de parte de la escuela, de manera tal que sepamos que hay cosas que ya no han funcionado. No es que la usemos a la primera, sino que esto es un punto en un eslabón de abordaje progresivo donde hay cosas que no han funcionado. Tercero, esto nunca puede ser, y esto lo he visto directamente en los colegios, ajustando protocolos, nunca puede ser una medida disciplinaria. Que haya un ajuste de jornada, un acortamiento, un sistema de guía, no puede aparecer como una medida disciplinaria. Esto es una medida de apoyo psicosocial. No es que esto está castigando al niño con que no vaya a la escuela, eso no puede ser, es una vulneración de derechos. Tiene que ser una medida de apoyo psicosocial. ¿Por qué? Con el enfoque de que mientras él resuelve su tema emocional, usted lo apoya con psicólogo, con PIE, con guía. Este es el enfoque correcto de la medida. No es que usted le prohíbe el ingreso a la entrada al niño, sino que usted le permite que mientras está recuperándose, reciba los apoyos correspondientes pedagógicos y emocionales. ¿Se entiende? ¿Me hago entender? Y tercero, tiene que ser una medida razonable en el tiempo. ¿Qué significa? Que no basta que usted diga, le vamos a hacer un acortamiento de jornada. Yo he conversado esto con la Superintendencia de Educación y lo más razonable es que haya un tiempo equilibrado para poder evaluar la continuidad o el levantamiento de la medida. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un acortamiento de jornada durante 3 meses. Pasado 3 meses vamos a aplicar esta herramienta para evaluar si sí o no. Pero no puede ser que el niño esté indefinido con un acortamiento de jornada. No puede ser que el niño esté indefinido con una guía. No. Tiene que tener momentos de corte en el tiempo en el que usted diga, vamos a evaluar si continuamos o no, y para evaluar vamos a tener en cuenta, no sé, por ejemplo, certificado médico, reporte de los seguimientos que se han hecho durante 3 meses, porque ha sido uno semanal, que tenga evidencia y que el niño no esté indefinidamente con una medida de este tipo y que nunca, nunca sea disciplinaria, que el enfoque sea de apoyo emocional. Ese es el enfoque correcto de la medida. ¿Sí? Se lo digo porque no se puede utilizar para quitarnos un niño de arriba, para que, no, ese no es el enfoque, ese no es el espíritu de la medida. No es ese. No es ese. Y para terminar, bueno, hay diferentes modelos para hacer acompañamiento emocional. Yo les quiero traer este ejemplo, hay muchos. Les quiero traer este ejemplo por lo que dice arriba. Importante que usted cuando haga un plan de acompañamiento sepa si este plan está articulado con el abordaje o el apoyo que recibe el niño desde mejor niñez. El niño está en un PIE, en un PRM, saben lo que estamos haciendo como escuela. Ellos sugieren algunas de las herramientas que están escritas para trabajar con el niño. El niño tiene terapeuta privado y el terapeuta está informado de estas cosas que hacemos en la escuela y le dio el visto bueno, está firmado por él también. Tener legitimidad en las alianzas que tenemos para trabajar con el niño en la escuela. No actuar solos porque nos puede meter en problemas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista socioemocional. ¿Qué tan importante es la salud mental de las y los educadores para sí mismos y para el propio proceso educativo? ¿Sí? ¿Qué tan importante? ¿Cómo se pueden prevenir y abordar fenómenos como el sufrimiento vicario, la fatiga por empatía y el síndrome del quemado en educación y en salud? Afecta mucho en estos procesos. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, estas son preguntas retóricas por ahora porque son los contenidos que vamos a responder en la clase que viene. Porque para dar contención emocional uno necesita estar bien. Imagínese que usted se vaya a operar, se opera y con ese mismo bisturí operan a otra persona y con ese mismo bisturí operan a un tercero y operan a un cuarto sin limpiar el bisturí. Ese bisturí es el profesor, el profesional de la educación. Si ese profesional opera, trabaja,
guarda y guarda emociones y no las pone en ningún lugar o las pone de una manera dañina, estamos acabando con uno de los pilares de la educación, que es el profesional que está en la primera línea, dando contención. El enfoque no puede ser solo de más y más competencia. A veces se quiere resolver el tema de la contención emocional o el desarrollo socioemocional en las escuelas generando cursos con más y más competencia, y que sean más competentes y más competentes y más competentes. Y las condiciones, ¿cuándo vamos a hablar de las condiciones de la educación? Bueno, un espacio vincular, de respeto, de buen trato, de autocuidado como modo de organización del trabajo. Esas no son competencias, esas son también condiciones en las que ocurre la educación. La sensación de confianza y de seguridad, esas son condiciones. Si no, no basta, no se va a resolver el tema de las emociones en la educación solamente dando más competencias, sino también creando condiciones para que la vocación humana y las capacidades naturales innatas que tenemos como seres humanos se puedan activar, creando condiciones para que los equipos puedan ser más resilientes. Eso también es parte del trabajo que está pendiente, no solo el trabajo con más y más competencias, como si fuera un problema de desconocimiento y no fuera un problema de condiciones de vida que estamos teniendo. Eso es lo que le he querido compartir por el día de hoy. Comentarios, ¿con qué se quedan de la clase? Me parece que pudimos recuperar, a pesar de las dificultades técnicas, me parece que pudimos cubrir bien los contenidos. ¿Qué les parece? ¿Con qué se quedan de la clase? ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué experiencia? ¿Qué los sorprendió? ¿Qué no les gustó? También es válido que lo puedan decir. ¿Qué opinan? Los escucho. Nada, no quieren compartir nada sobre la clase. Bueno, le damos la palabra a Carol. Carol, te paso la palabra. Ya. Gracias, Ale. Bueno, yo creo que como te mencionaba en la primera clase, Alejandro, son ámbitos que poquito se toman en cuenta en el sistema educativo, entonces un poco ahí procesando toda la información, ¿no? Lo que yo puedo rescatar es la importancia de validar y entregar un entorno seguro para que nuestros estudiantes puedan, primero que todo, experimentar, ¿cierto? Con esas emociones que son sumamente válidas. Y luego nos pasamos a las otras etapas para el autoconocimiento, para la gestión de emociones. A veces, en general, uno lo trabaja más como desde lo cognitivo, así como ayudando como a racionalizar todo y a gestionarlo todo, pero nos olvidamos de la necesidad de que ellos las puedan expresar de forma segura, que puedan comprender en su propio cuerpo qué es lo que se siente y como de alguna manera generar ese espacio también empático, seguro para que ellos puedan ir creciendo entendiendo que estas emociones no son negativas, todo lo contrario, son inherentes a nuestro funcionamiento diario y que es importante también que los adultos nos empapemos un poco de esto para saber cómo hacerlo con nosotros en nuestra vida diaria, para luego también poder aplicarlo con nuestros estudiantes. Yo siento que nos faltan muchas herramientas a nosotros como adultos, digamos, de quienes nos dedicamos al área de docencia o de profesionales de apoyo al aprendizaje, nos falta conocimiento, nos faltan herramientas para poder entender esto de la salud mental, Alejandro. Entonces son espacios que son tremendamente enriquecedores para saber si es que vamos bien o no encaminados con el trabajo que realizamos con nuestros estudiantes. Así que me parece súper interesante. Y lo mejor de todo es que tenemos una última clase, ¿cierto? Donde yo creo que ahí vamos a también cerrar un poquito el tema para darle como una coherencia al trabajo de análisis que ya empezamos la clase anterior y de esa manera poder incorporarlo también como distintas estrategias que podemos implementar. Yo creo que vamos a empezar desde lo más básico, voy a ser súper honesta, desde como una revisión de todo lo que hemos visto contigo
poder ir sacando algunas ideas como de estrategias para ir implementando, porque el tema de salud mental tenemos un tema pendiente a nivel país con esta área y sobre todo en infancia y adolescencia. Entonces, bueno, vamos a estar aquí atentos a la próxima clase, que sí ya chequeé que es el próximo sábado. Ya tenemos la última clase del módulo 3, perdón, este es el módulo de salud mental, el módulo 5. Y después de eso vamos a tener una última clase donde vamos a hacer un taller final para, digamos, con horario protegido para que ustedes puedan hacer la evaluación de cierre de este diplomado, ¿vale? Así que para que ahí estén tranquilas con eso. Yo hoy en la tarde les subo también la clase al aula, si no es hoy, lo hago mañana, ¿sí? Para que puedan tenerla. Sí, tenemos clase el próximo sábado seguido, el próximo que cerramos con Alejandro este módulo y la siguiente de trabajo final. ¿Ya? Yo igual les voy a mandar las fechas actualizadas ahora de las últimas clases que quedan al WhatsApp para que ustedes la tengan ahí presente. ¿Listo? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Alejandro. Se agradece todo el material que nos puedas seguir compartiendo, estos libros que nos recomendaste, para poder cachurearlos ahí y ver la opción de comprarlos y leerlos. ¿Listo? Un besito. Muchas gracias. Gracias, buen Nos vemos el día. próximo Gracias por tu tiempo, sábado. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.